Hemos estado hablando acerca de la fe ya por algunas 2 semanas. Eso es lo que yo hago. Tomo un tema y no lo termino en un sermón, sino que sigo y sigo 3, 4, 5, 6 veces. A veces les repito las mismas cosas, aunque algunos se enojan. Pero si el Señor permite que yo repita algo, es porque no, dice el Chapulín Colorado, perdón, David, es porque no agarraste la onda. Y para ser victoriosos en el mundo cristiano hay que agarrar la onda. ¿Por qué cree que David mató al gigante? Porque agarró la onda. Bueno, algunos entendieron y otros no, ¿verdad? Pero de esa manera es que nosotros vamos a prevalecer en los caminos de Dios, escuchando su palabra. Y entonces hemos estado hablando de la fe. Le he dado varias definiciones para los que toman notas, para los que se acuerdan y meditan en lo que hablamos. Y deberíamos de hacerlo porque la Biblia dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Pero si usted va es Romanos 10:17, ¿no? O 9:17, algo así, donde dice que la fe viene por el oír de la palabra. Y el contexto no es tanto la palabra escrita, aunque sí viene la fe por leer la palabra escrita. Pero ahí donde dice que la fe viene por el oír, el contexto es por el oír de la locura de la predicación. Porque Pablo dice, ¿y cómo oirán si no se les predica? Poquito antes. ¿Cómo irán si no se les envía? Y después dice, porque la fe viene por el oír. Entonces hay que poner atención a la palabra predicada, porque es el vehículo que Dios escogió para fortalecer nuestra fe. Así es que todos atentos, escuchando palabra del Señor en esta mañana. ¿Se recuerdan de las definiciones que les di de lo que es la fe? La primera definición de lo que es fe, apúntalo si no lo apuntaste. Fe, según la Biblia, significa que Dios no lo va a hacer, sino que ¿qué? Sino que Dios ya lo hizo. Les vuelvo a repetir, Dios no te va a sanar de diabetes, Dios no te va a sanar de cáncer, Dios no te va a sanar de coronavirus. Dios ya te sanó de esas enfermedades 2000 años atrás en esa cruz. Ahora tú tienes que agarrarte de esa fe y arrebatar esa sanidad para ti. Pero Dios ya te sanó. Eso es lo que es fe. Tiempo pasado. Que Dios no lo va a hacer, sino que Él ya lo hizo en la cruz. Esa fue la primera definición que yo te di de lo que es fe. La segunda definición que yo les di fue que fe es confiar, confianza. Digan conmigo, confianza. ¿Sí se recuerdan que hablé de eso un poquito la semana pasada? Confianza, es lo que cuando decimos tener fe en Dios, estamos diciendo hay que tener confianza en Dios. Pero para tenerle confianza a una persona, primero hay que conocerla, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? La razón por qué hay muchas personas que no tienen fe en Dios, que no le tienen confianza a Dios, es porque no le conocen. Yo no puedo decir que conozco al presidente Trump, ya no es Trump, Biden. Yo no puedo decir que conozco personalmente al presidente Biden, ¿verdad que no? He escuchado de las barbaridades que hace el presidente Biden, como aprobar no sé qué tantas cosas, pero no le conozco personalmente. Así hay muchas personas que vienen a la iglesia, escuchan hablar de Dios, han escuchado cosas de Dios, pero no le conocen personalmente. Y aquí, para que tú tengas fe y confianza en Dios, es necesario que tú le conozcas personalmente a Él.
Solamente un amén aquí, los demás calladitos, calladitos. Entonces, si tú quieres tener fe, comienza a conocer. ¿Y cómo se conoce a Dios? A través de su palabra. No escuches lo que otros dicen de Dios. Jóvenes, no escuchen lo que los maestros, los profesores en la universidad te dicen, que Dios no existe y que nosotros somos el resultado de un accidente. Yo no soy el resultado de ningún accidente. Usted lo que ve aquí, Dios lo planeó cuidadosamente hace algunas décadas atrás, no muchas, pero y usted tampoco es un accidente. Si tú estás aquí es porque Dios te planeó y usó a tu mamá como un conducto para que llegaras a esta tierra. Amén. O sea que papás, mamás, nuestros hijos son prestados de Dios. Él nos los dio para que nosotros nos enfoquemos en las cosas de Dios, les enseñemos el camino de Dios, pero en realidad tus hijos son hijos de Dios, más que de ti. Tu mamá que te dolió y que gritaste y que no, Dios te escogió como un vaso solamente para que naciera ese muchacho, esa niña, ese niño, pero el verdadero dueño y padre de esos muchachos es Dios, no nosotros. Así es que cuídelos, instrúyalos, enséñeles la palabra de Dios, denles un buen ejemplo de lo que significa ser un cristiano. Y ser un buen cristiano no significa venir a la iglesia cada 8 días, cantar, escuchar la palabra e irse a la casa solamente. Y después allá en la casa volver al pecado y volver a las cosas del mundo. No, ser un verdadero cristiano, dar un buen ejemplo a nuestros padres, a nuestros hijos, es venir a la iglesia y así como nos portamos aquí en la iglesia, también nos portamos en la casa y en cualquier otro lado. Nuestros hijos no van a aprender por lo que les decimos, van a aprender por lo que ven. Si el hijo ve que el esposo anda golpeando a la mujer a cada ratito, dándole patadas y golpes, cuando ese niño crezca, va a crecer con odio en su corazón y va a decir, yo cuando crezca no le voy a pegar a mi esposa, pero lo va a hacer, porque eso fue lo que aprendió de su papá. Y es algo espiritual que nosotros le dejamos a nuestros hijos, que es más fuerte que nosotros, que es más fuerte que los hijos. Entonces el padre alcohólico y el hijo dice, yo nunca voy a tomar, pero cuando se casa y menos se acuerda, ya anda tomando, ya anda emborrachándose también, porque es la herencia espiritual que el papá le dejó al hijo, y así sucesivamente. Calladitos todos en esta mañana. Entonces eso es fe, tener confianza. Hoy vamos a aprender otra definición de lo que es fe, en lo que me quiero concentrar o enfocar en esta mañana. Dijimos que la primera definición es creer que Dios no lo va a hacer, sino que ya lo hizo. Segunda definición de fe es confiar en Él. Y tercera definición que te quiero dar en esta mañana es fe, es creer que el mundo espiritual, que no podemos ver con nuestros ojos, es más real que el mundo natural en el que vivimos. No sé si me entendió. Fe significa creer que el mundo invisible es más real que el mundo visible que podemos ver con nuestros ojos naturales. Y de eso la Biblia habla mucho. Por ejemplo, vayamos a Hebreos 11:3. Yo quiero que todos abran su Biblia, y si no tiene Biblia de esa tradicional, pues en su teléfono, para que no te mientan. Dice, por la fe entendemos. Si tú vas a entender la palabra, ha de ser a través de la fe, ¿ok?
Hay cosas que a veces uno no se puede explicar, pero eso no significa que no son reales. Por la fe, Hebreos 11:3, mis hermanos, estoy viendo que andan algunos buscando todavía. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. O sea, por la fe entendemos que el universo fue hecho no por una explosión, sino por la palabra de Dios. A ver, aquellos que creen en una explosión, vaya al Home Depot y póngale una bomba allí que explote, a ver si aparecen casas. Es una estupidez creer eso. Pero bueno, y que venimos del chango. Aquí ninguno parece chango. Bueno, uno que otro sí, pero no. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Fíjese, aquí va a estar hablando del mundo espiritual. Dice, de modo que lo que se ve. ¿De qué está hablando aquí? De lo que se ve. De este púlpito, de esta madera, de los árboles del cielo, lo que vemos del mundo natural. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, del mundo invisible, del mundo espiritual. Querido que me escuchas, hay muchas personas que piensan que lo que vemos aquí es todo. Aprovecha la vida, peca, ten diviértete, emborráchate, hazlo porque cuando te mueres se acaba todo. Dicen allá en el mundo, es una mentira. Porque antes de que existiera este mundo, ya existía el mundo espiritual. Y del mundo espiritual es que se hizo todo lo que existe aquí, en esta tierra. No es el único versículo, 2 de Corintios 4:18. Vaya conmigo a segunda. Ahora vamos a leer mucha Biblia, 2 de Corintios 4:18. Ahora que sabemos que hay dos mundos, el mundo espiritual y el mundo natural, fíjese las instrucciones que Dios nos da. Dice, no mirando, ¿no qué? Aquí está hablando de la fe, porque fe es creer sin ver, con los ojos naturales, sino fe es creerle a la palabra de Dios. Sin ver cosas aquí en este mundo. Entonces dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Entonces la instrucción de Dios aquí es que ya no miremos con nuestros ojos naturales, sino que miremos con nuestros ojos espirituales. Pero aquí hay un problema. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿usted sabe cuántos sentidos tenemos nosotros los humanos? A ver, how many senses, para que me entiendan los chicanos. Tenemos 5, que es el tacto. ¿Sí saber lo que es el tacto? Tocar, tachar, dicen aquí, ¿verdad? Tachar, uno es tachar, el otro es oler, el otro es ver, oír, ¿y cuál más? ¿Y qué? Y el gusto. Son 5 con los que nos movemos nosotros, ¿verdad? Pero usted sabía que Adán y Eva tenían 6 sentidos. No solamente tenían el gusto, el tacto, el olor, sino que tenían otro sentido que se llamaba el sentido de la fe. Pero en el momento que ellos pecan, se quedaron con los 5 sentidos, pero perdieron el sentido de la fe. ¿Por qué cree que andaban desnudos y ni cuenta se daban? Porque ellos caminaban en esta tierra sin ver con sus ojos naturales, ellos veían con sus ojos espirituales. Díganme si me está entendiendo, porque los veo. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, en el momento que Adán y Eva pecan, ¿qué fue lo que sucedió? Perdieron la vista espiritual, quedaron ciegos, no físicamente, sino espiritualmente. Hay muchas personas que piensan que tienen una visión 20/20, pero es mentira, están más ciegos que... Porque aquí estamos hablando de la ceguera espiritual. ¿Por qué crees que no hacen buenas decisiones? ¿Por qué crees que se tropiezan a cada ratito en el camino de la vida? Les va mal porque están en oscuridad, están ciegos espiritualmente.
Sí, y Adán y Eva quedaron ciegos espiritualmente, pero con los 5 sentidos. ¿Por qué cree que, ay, se vieron? Así estaban, pero se vieron. ¿Por qué? Porque dejaron de ver con los ojos espirituales y comenzaron a ver con los ojos naturales. Y eso fue lo que nos heredaron a nosotros. Y nosotros nos guiamos por lo que sentimos, por lo que escuchamos, por lo que vemos. Y nos dice el apóstol Pablo una vez más, 2 Corintios 4:18, inspirado por el Espíritu Santo, que si tú y yo ya hemos venido a Jesucristo, ya no tenemos que caminar por vista, sino por fe. No mirando las cosas que se ven con nuestros ojos naturales, sino mirando las cosas que no se ven. ¿Y cómo vas a poder tú mirar las cosas que no se ven? A través de los ojos de la fe. Y para eso hay que pedirle a Dios que levante su mano derecha hacia el cielo. Esto es bien importante. Diga: Señor Jesús, abre mis ojos espirituales. Abre mis ojos. Mira, es increíble que cuando tú le haces esta oración al Señor, Él te comienza a abrir tus ojos espirituales para que veas más allá de lo que los ojos naturales ven, para que escuches más allá de lo que tus oídos naturales escuchan. Pero necesitamos que entender entonces lo que es la fe. Entonces, sigamos hablando así rapidito acerca del mundo espiritual, porque no muchos lo conocen. El mundo espiritual es más real que el mundo natural. Yo ya les he dicho eso, ¿verdad? Así es que tú no te enfoques tanto que en mi ranchito, que en mi casita, que en mi dinero, que en mi salud. Es importante todo eso. Pero nosotros debemos de aprender que esto no es todo aquí en este mundo. Las demás cosas, el mundo y sus pasiones van a acabar, pero el que pone su confianza en Dios y su palabra, para siempre permanecerá. Hay personas que piensan que cuando uno muere se acaba todo aquí. No, apenas comienza. Y yo no sé por qué el ser humano piensa que para que se acaben sus problemas hay que matarse. Este es un engaño de Satanás, es un engaño de los demonios, que le meten en la cabeza no solamente a teenagers, no solamente a jovencitos, sino ahorita ya está muy de moda que señores de 40, de 50 años amanecen colgados ahí en su casa, en el árbol que cometieron suicidio. Porque el diablo les miente, haciéndolos pensar que de la única salida a sus problemas aquí en la tierra, a sus situaciones familiares, a su crisis, se acaba quitándose la vida. Es una mentira de Satanás que muchas personas han creído. Y si tú que me estás escuchando eres una de esas personas que le has creído a Satanás y que te has querido quitar la vida, o que quizás estás planeando hacerlo, la razón por qué tú estás escuchando la voz de este hombre gritón y enfadoso es para decirte que es una mentira de Satanás. No lo hagas. Lo que quiere el diablo hacer es matarte aquí, acabar con tus sueños aquí en la tierra y después llevarte a una eternidad de perdición en un lugar que se llama infierno. Aunque hay muchas personas ya que no creen en el infierno, muchos pastores e iglesias cristianas han hecho a un lado el infierno. El cielo sí, pero el infierno no. Ay, sí, cómo no. ¿Y tu nieve de qué sabor la quieres? ¿Y tus calzonzotes de qué size son? No, eso no funciona así, mis hermanos. ¿Cómo va a haber un cielo y no un infierno? ¿Cómo va a existir lo caliente y no lo frío, lo bonito y lo feo? Todo se necesita en este mundo, ¿sí o no? Lo feo se necesita para que los más guapos resalten un poquito más, ¿sí o no? Bueno, entonces estamos entendiendo lo que el Espíritu Santo nos está hablando.
Entonces, cuando un cristiano, porque se los dije la otra vez, pero se los vuelvo a decir, la idea que tenemos nosotros en la iglesia tradicional es que un hermano carnal es un hermano que anda en ¿qué? En las borracheras, en el adulterio, en los gritos ahí en su casa. Pero la definición de la Biblia, ¿qué significa ser un cristiano carnal? Es un cristiano que está ciego espiritualmente, carnal, que solamente ve lo de la carne, lo de este mundo, que solamente ve con sus ojos naturales, que no tiene fe. Ese es un cristiano carnal. Y ya esa persona, si sigue así de carnal, guiándose por lo que ve y por lo que escucha, entonces eso lo va a llevar inevitablemente al adulterio, a la fornicación, a la borrachera, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, versículo 19, si no me equivoco. A las obras de la carne. Y aquí en la Biblia está un ejemplo. Hermano, si me quieres cerrar esa puerta, por favor, te lo agradeceré un montón, dicen en mi rancho. Es tremendo, ¿verdad? Cómo pensamos diferente a como la Biblia enseña. Entonces, ese hermano anda en críticas, anda murmurando a ese hermano carnal. Pero vemos a una viejita con su rebozo en la cabeza, que siempre se la pasa orando en el altar, orando en el altar, pero no tiene fe. Esa viejita es una viejita carnal, porque no tiene fe, anda dudando, anda preocupada todo el tiempo. Ay, mi hijo no ha venido, y ya son las 11, yo creía lo mataron, yo creía un accidente. Eso es ser carnal, que uno no tiene fe. Y eso nos estorba para poder percibir las cosas que Dios quiere enseñarnos. Nos estorba para no escuchar la palabra que Dios nos habla. Mire, lo que yo le estoy predicando ahorita, a algunos de ustedes les está rebotando. Acá, mírenme acá todos, mírenme acá todos. ¿Sabe por qué? Porque estás mirando con tus ojos naturales, estás escuchando con tus oídos naturales, y para entender la palabra de Dios hay que escuchar con los oídos espirituales. Si no, mire, las personas que escuchan un mensaje y se van todos enojados a la casa, ay, es que el pastor me estaba echando indirectas, ay, es que otros que, ay, el pastor repite lo mismo todo el tiempo. Esas son personas carnales que sus oídos y sus ojos espirituales están tapados, no pueden escuchar, no pueden ver espiritualmente, y por eso están limitados, no pueden avanzar en este mundo, no pueden caminar en esta tierra porque están paralizados. Y los cristianos paralizados no se van a ir en el rapto de la iglesia. Ese sería otro tema, pero no pueden escuchar. Mire, en la Biblia hay varios ejemplos. Yo se lo voy a dar así rapidito, es mucha Biblia, Abran todos sus Biblias en Juan 5. Juan 5:37. Juan 5:37 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Pero fíjese la declaración que hace Jesús aquí. ¿Ya lo tienen todos? Juan 5:37, Jesús dice: nunca habéis oído su voz. Está hablando de la voz del Padre. Ni habéis visto su aspecto. Aquí dice Jesucristo que nadie en este mundo ha escuchado la voz del Padre. Que hayas escuchado la voz del Hijo es otra cosa. Que hayas escuchado la voz del Espíritu Santo es otra cosa. Que santos del Antiguo Testamento dice que vieron a Dios cara a cara, estaban viendo a Jesucristo, no al Padre. Porque dice que al Padre
nadie lo ha visto, ¿verdad? Pero donde yo me quiero enfocar es que tampoco han oído su voz. Pero resulta que hay otros versículos en la misma Biblia que dice que Dios sí ha hablado. Entonces yo quiero saber cuál es, se contradijo, hay una contradicción en la Biblia, se equivocó Jesús o qué es lo que está pasando. Mire, por ejemplo, Verónica, léeme por favor, a ver, ¿dónde estamos aquí? Mateo 3:17. Marta, léeme Juan 17:5. Y todos abran su Biblia, por favor. Aquí acabamos de leer en Juan 5:37 que Jesús dijo que nadie ha escuchado la voz del Padre, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ahora, ¿qué dice Vero? Mateo 3:17. Y hubo una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ok, ¿ya escucharon? ¿Por qué Jesucristo dijo? Quédate con el micrófono, Vero. ¿Por qué Jesucristo dijo que nadie ha escuchado su voz del Padre? Sin embargo, aquí cuando Jesucristo fue crucificado, ¿qué dice Vero otra vez? Y todos tienen su Biblia, ¿qué dice? Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se fija? O sea que sí habló, pero Jesús dice que no. A ver, ¿qué dice Juan 17, ¿qué dije? 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícate. Juan 12:28. Juan 12:28. No, tú no, por favor. Acá, Luisito, tú sigue leyendo ahí. El versículo que acaba de leer mi esposa dice que Dios habló también en el monte de la transfiguración. Ya van dos versículos. Jesucristo dijo que nadie ha escuchado la voz del Padre, pero ya van dos versículos que leímos que sí ha hablado el Padre. Y el tercer versículo, Luisito, lee Juan 12:28, por favor. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz. Entonces vino una ¿qué? ¿Una voz de dónde, Luis? Del cielo. Entonces Dios está hablando allí. ¿Y qué dijo? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. 29. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que Ok, la multitud que estaba allí y había oído la voz. Pues no, que Jesús dice que no, que el Padre no había hablado. Hay que estudiar, hermanos, para que no se me hagan testigos de Jehová y mormones y no sé de qué otra secta así de facilito. ¿Y qué más? decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel le ha hablado. Fíjese, escucharon la voz del Padre y unos decían que fue un trueno, fue un rayo, fue un ángel. El versículo donde Jesucristo dice, para darle la respuesta, que nadie jamás ha escuchado la voz del Padre, no dice que Dios nunca ha hablado, sí ha hablado, pero dice que nadie ha escuchado su voz, no que no haya hablado el Padre. El Padre ha hablado, pero las personas cuando escuchan no lo perciben porque están sordos espiritualmente, porque están ciegos espiritualmente. Dígame si me estás entendiendo. ¿Sí me están entendiendo? ¿Por qué? Porque mire, dice que escucharon la voz del Padre que habló y que empezaron a decir, no pudieron discernir que era la voz de Dios. No, que Dios, ni que 8 cuartos, estabas soñando tú. Estabas escuchando cosas, comiste muchos tacos en la noche y ya piensas que Dios te habló por medio de un sueño, que Dios te habló por medio de una visión. No era Dios, era un trueno, era un ángel, era un espíritu. ¿Por qué? Porque estaban ciegos espiritualmente en aquellos tiempos y en el presente también. Damas y caballeros, yo no vine a insultarlos a ustedes. Yo quiero animarles, pero como cristianos necesitamos
urgentemente que Dios abra nuestros sentidos espirituales para poder, cuando Dios nos habla, cuando Dios se revela de una manera poderosa, poder percibir que no somos nosotros, sino que es la misma presencia de Dios, tratando de hablar a nuestra vida, tratando de impactar nuestra vida, tratando de cambiar nuestro matrimonio, nuestra familia. ¿Cuántas personas dicen, no, yo ya llevo tantos años aquí en la iglesia, predica tras predica cada domingo, y en lugar de mejorar estoy empeorando? Ya mi esposo me quiere dejar, ya me voy a divorciar, ya mis hijos andan así, mejor ya no voy a ir a la iglesia. Es una mentira de Satanás. Así como los que se quieren matar, una mentira de Satanás les mata la vida aquí y después se los lleva al infierno. Así también a las personas que ya me voy porque ya no aprendo, ya no escucho, ya no esto, ya no aquello. Es una mentira de Satanás. Somos nosotros. Dios nunca deja de hablar. Él siempre te va a hablar. Él siempre se va a comunicar contigo. Pero nosotros somos los que no estamos posicionados para escuchar la dulce voz del Padre y ver la hermosura del rostro de nuestro Señor Jesús. Yo quiero terminar con un ejemplo del Antiguo Testamento. Aquí vamos a ver a dos clases de personas: los que tienen los ojos espirituales abiertos y los que lo tienen cerrados. Y ahí tú te identificas. Vamos rapidito a Segunda de Reyes, capítulo 6. ¿Sí están aprendiendo algo, mis hermanos? ¿Y de qué te sirve aprender si no lo vas a aplicar? Está como hace muchos años una muchacha decía, a mí me gusta cómo predica el pastor Rubén, pero no dejaba el baile, no dejaba la botella, no dejaba la fornicación, no dejaba de decir malas palabras. Ay, pero me gusta cómo. ¿De qué te sirve que te guste cómo predico si esas palabras no van a cambiar y alterar la manera en que tú vives? Calladitos, calladitos todos. Ya todos tienen Segunda de Reyes 6. Antes de leer, déjeme darle el contexto. Aquí, mire, el rey de Asiria estaba planeando traer destrucción a Israel. Pero había un varón de Dios que es el profeta Eliseo, que escuchaba de Dios. Y en una ocasión el rey de Asiria manda a todos sus ejércitos a Israel para terminar con esa nación. Es como aquí, si vamos a decir, ¿qué enemigos tenemos aquí en Estados Unidos? Rusia. Así no me meto en problemas ahí, ¿verdad? Llega con todos sus ejércitos en todas partes de Estados Unidos. Sería algo terrible para nosotros, ¿no? Llegaría el miedo, llegaría el temor. Bueno, así estaba, es el cuadro que estaba sucediendo en aquellos tiempos. Y fíjese en el versículo 14. Segunda de Reyes 6:14. ¿Lo tienen todos? Dice, entonces envió el rey allá, o sea, a Israel, gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, a Eliseo. Eliseo tenía un ayudante, y que mira al ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Pues tenía miedo.
Usted sale de este lugar y ve ejércitos de otras naciones que nos quieren terminar, pues nos va a dar miedo, ¿no? El problema es que este siervo era un siervo carnal, solamente veía el mundo natural, pero no veía el mundo espiritual. Y mire lo que sigue diciendo en el 16. Él le dijo, el profeta le dice, no tengas miedo. Iglesia de Jesucristo, esa es la palabra del Señor para ti en esta mañana. Tú que me estás escuchando, no importa las circunstancias por las que tú estés pasando, el Señor te dice en esta mañana, no tengas miedo, ten confianza en mí. Si yo pude abrir el mar rojo, si yo pude hacer que los leones no le hicieran nada a Daniel, si yo pude provocar que David matara y tuviera victoria sobre el gigante Goliat, con mucha seguridad que también lo puede hacer por ti y lo va a hacer por ti, pero tienes que tener confianza y no tener miedo. No tengas miedo. Versículo 16. Fíjese lo que le dice, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuáles? Este solamente veía con sus ojos naturales. ¿De qué estás hablando, profeta Eliseo? Yo solamente veo un montón de caballos, de carros, de ejércitos, pero ¿de qué? Y fíjese la oración que hace Eliseo en el versículo 17. Dice, y oró Eliseo y dijo, y esa es mi oración para ti en esta mañana y para mí también. Joel, se van preparando ese canto, abre mis ojos, oh Cristo. O el otro canto que dice, aunque mis ojos no te puedan ver. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. No estaba hablando de los ojos naturales, estaba hablando de los ojos de la fe. Estaba hablando de los ojos espirituales, estaba hablando del sexto sentido, que es el sentido de la fe, que nos hace falta a nosotros. Y esa es la oración que yo hago. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que abras los ojos espirituales de cada una de las personas que están aquí. Porque mire, cuando el Señor le abrió los ojos a este hombre, dice el versículo 17, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Dios abrió sus ojos espirituales y miró. ¿Miró qué? Miró el mundo espiritual. Y he aquí que el monte en lo espiritual estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Lo que pasa es que este hombre nomás veía lo natural, pero cuando Dios le abrió los ojos, miró que en verdad había más de nuestro lado que los enemigos. Y dice que abrió sus ojos y miró carruajes de fuego y miró millares y millares de ángeles con sus espadas listos y preparados para defender a todos aquellos que ponen su confianza en el resucitado. Y lo mismo está sucediendo en este día. Nosotros solamente con nuestros ojos naturales vemos este lugar, vemos nuestros problemas, vemos nuestras montañas, vemos nuestras situaciones. Pero escúchame, por más difícil que tu montaña sea, por más grande que tu problema sea, en el mundo espiritual, si tú le pides a Dios que abra tus ojos espirituales, tú vas a mirar ángeles a tu alrededor, listos para defenderte cuando el enemigo quiere venir a hacerte daño. ¿Lo puedes creer? Un misionero cuenta que estaba por allá en África, salvando a mucha gente, salvando muchas almas, predicando el evangelio. Pero ¿cuántos de ustedes saben que cuando uno predica el evangelio verdadero de Jesús, el diablo se enoja? Entonces juntó a los brujos y hechiceros de África, no sé qué parte era, se me escapa ahorita, y contrataron a sicarios. ¿Saber tú lo que es ser sicarios? Matones que les pagan para matar. Sí.
Y dijeron, mira, en esa casa, y todas las noches antes de dormirse, el misionero con su familia, eran un pueblito, antes de acostarse prendían la luz, se hincaban y todos oraban a Dios para dormirse. Y estaban orando allí y llegaron por fuera los brujos, los hechiceros, y llegaron los sicarios también, listos para meterse y acabar, matar a toda la familia. El misionero se dio cuenta que estaban afuera, comenzó a orar, a pedirle a Dios que lo protegiera, y de un de repente, milagrosamente, los brujos y los sicarios, los matones, se fueron. Y el misionero dijo, pues gracias a Dios que nos liberó de esta, ¿verdad? 5 años más tarde, uno de los hechiceros principales se convirtió a Jesucristo. Tuvo una experiencia tan real con Jesucristo. Y llegó a congregarse a la misma iglesia donde el misionero predicaba. Y ya cuando lo conoce y se dan cuenta, comienzan a platicar. Y el hechicero le dice, el brujo le dice, mire, hace como 5 o 6 años nosotros íbamos a matarlo. Y dice el misionero, sí, yo supe. ¿Y por qué no lo hicieron? Pues mire, la razón por qué no lo hicimos es que usted estaba bien protegido. Afuera de su casa había un ejército entero de soldados cubriendo alrededor de su casa, que a nosotros nos dio tanto miedo que mejor nos fuimos y ya jamás regresamos para dañarlos ni atentar contra la vida de ustedes. El misionero le dice, no, yo no tenía ni policías, ni soldados, ni nadie, estábamos solos. Ahí entendieron los dos que habían sido ángeles ministradores, invisibles, que estaban alrededor de la casa de esa familia para defenderlos. No sé cuál sea tu situación. Lo que yo quiero que entiendas en esta mañana es que hay un mundo espiritual más real que tus problemas, más real que la enfermedad que el doctor te dijo que tú tienes, más real que el problema que tú, y sean ángeles, sea fe, sea sanidad, sea lo que sea, todo está dispuesto en el mundo espiritual. Ahí tienes la respuesta, pero tienes que pedirle a Dios que abra tus ojos para que puedas ver. Cuando Agar, su hijo Ismael, se estaba muriendo de sed, ¿se recuerdan de esa historia? Dice que se volteó porque no quería ver a su hijo morir de sed. Pero Ismael dice que en su desesperación clamó a Jehová. Y dice que Dios lo escuchó. Y en el desierto apareció una fuente de agua. No es que esa fuente de agua no estuviera allí, ya estaba allí. Lo que pasó es que Dios abrió los ojos espirituales de Ismael para que viera esa fuente, tomara del agua y no se muriera de sed. La respuesta ya está allí contigo. Ya está allí, ya está allí. Sean finanzas, sea salud, sea restauración de matrimonio, sea lo que sea, Dios ya tiene la respuesta. Pero así como Ismael clamó, de la misma manera tú te tienes que humillar delante de Dios, tienes que doblar tus rodillas y tienes que clamar a Dios. Y cuando tú clamas al Señor, el Señor te escucha y te abre los ojos para que puedas ver la respuesta de Dios que ya estaba allí en el mundo espiritual. Póngase de pie en esta mañana, con tus manos hacia el cielo. Dile, abre mis ojos espirituales, Señor. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Señor. Mira, Padre, yo te pido que personas que quizás no entendieron mucho de lo que hablé, que tú puedas abrirnos esos ojos espirituales, esos oídos espirituales, porque las cosas tuyas, Señor, se han de entender espiritualmente y no carnalmente.
Oh Padre, hazle saber a tus hijos que la respuesta ya está allí en el mundo espiritual. Pero hay que clamar que abra nuestros ojos. Oh, y aunque nuestros ojos naturales no te pueden ver, con nuestros ojos espirituales sí te podemos ver. Escucha este canto. Que mis ojos no te pueden ver, Cántelo si se lo sabe. te puedo sentir, sé que estás aquí.